Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, Señor, te doy gloria. Gracias, a ti, Jesús. Estamos preparados, Señor, para este tiempo precioso. Te honramos a ti, te damos toda la gloria, toda la honra te damos, Señor, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo de reunión, a este tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, por sobre todas las cosas honrando el nombre del Señor. Es una alegría inmensa poder estar nuevamente este día jueves, y cada vez que nos conectamos, el Señor siempre tiene algo para bendecir nuestro espíritu. Amén. Creo que hoy nuestra tarea como pastores del ministerio es bendecir la iglesia de Cristo, ¿no? Bendecir también la ciudad, bendecir a donde podamos llegar, que sea una palabra de bendición, de transformación y también de aliento espiritual, ¿no? Y yo creo que estamos en un tiempo especial. El día domingo comenzamos este propósito a nivel nacional, oración y ayuno por nuestra nación, por nuestra provincia, por nuestra ciudad, por cada pueblo, los que conocemos y aquellos que no conocemos, donde hay una iglesia, donde hay un remanente que está buscando de la presencia de Dios, se está levantando un altar de oración a nivel nacional. Y eso nos genera una expectativa muy grande. Sabemos que las noticias que escuchamos y las voces que escuchamos son las voces que venimos escuchando hace ya casi 90 días, hace casi 3 meses, pero sentimos aquello que podemos discernir el mundo espiritual, que se está levantando otra voz, que se está levantando la voz de la iglesia, y que la voz de la iglesia, como aprendimos hace unas semanas atrás, es una voz profética, una voz que declara lo que dice la palabra del Señor, y esa es la única palabra que nos tiene que importar. Yo creo que llega un momento donde uno se cansa de escuchar malas noticias, se cansa de escuchar cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y de repente que la iglesia a nivel nacional se una en oración y se una en intercesión es maravilloso, es precioso, nos tiene que llenar de expectativas, nos tiene que llenar de fuerza. Así que aquellos que están ayunando, que hoy estuvieron ayunando, que ya se acoplaron a este tiempo de oración y ayuno, sigan adelante. Y a los que todavía no lo han hecho, los invitamos a que se acoplen. Tenemos tiempos de oración. Mañana viernes vamos a estar nuevamente a las 7 de la tarde. Tené presente este horario, 7 de la tarde. Así es. Vamos a estar orando, vamos a estar declarando este tiempo maravilloso que no solamente es la ciudad, sino el país entero. Hoy teníamos el devocional, pastores del sur que nos compartían acerca de no estar
desalentados, sino tener fuerza, fortaleza, porque bueno, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra fuerzas diabólicas que muchas veces quieren detener lo que decía Mariela, la voz profética que es la iglesia de Jesucristo. Pero no cualquier voz. Y creo que necesitamos que Dios levante en este tiempo gente que tenga un pensamiento transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos gente que tenga una directiva clara de Dios, porque cuando estamos fuera del propósito y cuando caminamos fuera del diseño de Dios, te encontrás con voces que son muy, hasta, mirá lo que te digo, voces perversas. Así es, y que nos confunden, porque algo puntual, que parece tan sencillo, que parece tan simple, pero a su vez es tan complejo. Cuando uno está en el diseño de Dios, puede discernir, es decir, esto está bien, esto está mal, esto es así y esto no es así. Tenemos esa luz cuando tenemos la revelación. Pero cuando uno se sale del diseño de Dios, justamente hoy, bueno, ya venimos hablando ya hace un tiempo acerca de diseño, y hacemos hincapié en eso, porque hay dos diseños: el diseño estipulado de Dios, el diseño original perfecto de Dios, y el diseño que copia, que dijimos, Satanás es un imitador, una copia vulgar del diseño de Dios. Entonces, o estamos dentro del diseño de Dios o estamos en el otro diseño. Y cuando estamos fuera del diseño de Dios, es difícil reconocer las cosas, si esto es lo bueno o esto. Lo decíamos, empezamos esta semana acerca de la enseñanza, acerca de la obediencia y de la autoridad, y de un tema tan importante para la iglesia. Lo hablábamos el día martes. Cuando yo no tengo luz, yo no sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que me muestra qué es lo que debo hacer y qué es lo que debo desechar. Por eso la importancia de tener una conexión divina con Dios. Hoy en el día de hoy que teníamos el ayuno congregacional, aquellos que pertenecemos al ministerio de nuestra congregación, podíamos entender qué bueno es cuando hay una voz sola. No es solamente la voz del pastor, la voz de la pastora, la voz del líder, del colaborador, del ministro, sino es la voz de la iglesia. Por eso cuando tenemos que todos comprometernos a un ayuno congregacional, tiene que explotar. Tiene que explotar la fuerza satánica, tiene que explotar lo que parece que está detenido, tiene que empezar a marchar. Por eso, cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, no puede dejar de brillar. Esa luz tiene que brillar en la oscuridad, tiene que brillar aún en los lugares que parece que no llegamos. Ahí la luz de Cristo tiene que, pero es automático. Por eso de que hoy y en estos días que hay tanta confusión en cada provincia, ¿no? Especialmente la provincia de Buenos Aires, donde están ahora con el tema que recibíamos hoy, ¿no? Con el colapso de los lugares que muchas veces pareciera algo increíble, pero nosotros tenemos que no estar esperando eso. Nosotros tenemos que declarar lo contrario. Nosotros tenemos que decir, pero no como contra, sino como, y ahora vamos a estar entrando en lo que vamos a hablar en esta noche, pero con la autoridad delegada por Dios. Tenemos una autoridad que es para transformar, tenemos una autoridad que es para cambiar, que es para modificar, pero solo eso ocurre cuando nosotros vivimos bajo la autoridad delegada por Dios. Y en esta noche, ya que están varios conectados, dándole la bienvenida a todos los amigos de distintas también ciudades, que veo que hay gente también de distintas provincias, así que le damos la bienvenida a todos. Y entramos de lleno con lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Hoy vamos a hablar de diseño, el diseño de autoridad. Una vez más recurrente, el diseño perfecto de Dios. Y hay un diseño de Dios para la autoridad. ¿Cómo funciona? Porque por supuesto hay un concepto de autoridad que uno conoce desde el mundo secular, desde lo natural, pero que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere establecer. Y para que nos acompañen esta noche en esta palabra, quiero que vayas al libro de San Lucas, capítulo 16. Si no tenés tu Biblia a mano, ahí, corre a buscarla porque vamos a estar compartiendo unos cuantos textos, unos cuantos versículos. Recuerde, si tiene para tomar nota, para ir hilvanando todo este tema tan profundo que necesitamos entender, que se nos tiene que revelar. Es trascendental que entendamos autoridad de parte de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Exacto. Así que vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 16.
una parábola muy conocida, la parábola del mayordomo infiel. Y dice desde el versículo 1 en adelante: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después llamó a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? A veces cuando leemos las parábolas, interpretamos nosotros desde nuestro conocimiento que son historias inventadas, que son historias que no tienen un sentido, que son una especie de mito de la literatura. Pero en realidad hay un trasfondo casi correcto, casi certero, de que son historias verdaderas. Así es. Que especialmente en esta historia, cuando Jesús hace referencia al mayordomo infiel, está haciendo referencia ni más ni menos que a Satanás, que a Lucero. Hace como una comparación, ¿no? Exacto, hace una comparación, una gráfica, una historia donde relata la historia de aquel hombre que tenía un lugar importante, que tenía un lugar de privilegio dentro de lo que era el mundo espiritual. Y yo quiero ir también a un texto que habla claramente acerca de lo que era Satanás, y está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el versículo 16 dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y eso era el 15, pero mira lo que dice el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí nos confirma un poco más la manera en que se manejaba este personaje, este enemigo que hoy tenemos, que está desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque en su corazón había maquinaciones. La Biblia en el libro de Ezequiel habla de contrataciones. Sabemos que las contrataciones injustas nos sacan del diseño de Dios. Cuando empezamos a hacer esas negociaciones, en el libro de Lucas estaba relatando unas negociaciones, unos asuntos que estaban manejando, por supuesto, de la manera incorrecta. Por supuesto que estaba engañando a estos hombres, estaba maquinando, estaba haciendo contrataciones fuera del diseño de Dios, fuera de la justicia de Dios. Tremendo cuando la persona, digamos, también pareciera que está en lo correcto, ¿no? Y se enreda, en situaciones como la que dice la Escritura, porque es importante que empecemos a entender de qué forma muchas veces se utiliza la autoridad de una forma equivocada. Para ¿no? manipular, hablábamos hace unas semanas atrás acerca del espíritu jezabélico que manipula. Bueno, acá vemos una manipulación clara. Porque lo que hacía Lucero con estas negociaciones, tratando de beneficio, por supuesto para beneficio propio, es arrancarte del diseño, es sacarte del diseño de Dios, es llevarte a un lugar donde te confronta la autoridad, Exacto. Donde perdés los beneficios de vivir bajo esa autoridad legítima, donde se respeta la autoridad, donde realmente se le da el lugar que tiene que tener. Por eso también que la Iglesia tiene que entender la importancia de saber conocer la verdadera autoridad. Así es. Porque
Mira, yo creo que estos estudios, porque prácticamente en lo que venimos compartiendo con los ministros y cada devocional que te lleva a una luz clara de estos temas, nosotros es como que nos preocupa. ¿Por qué? Porque cada vez que utilizamos la palabra se debe usar con un sentido de pertenencia, pero correcto, no con lo que yo creo o lo que yo me imagino, sino con lo que dice la Biblia. Bien, y entonces algunos dirán, bueno, pero entonces Satanás tiene autoridad. De parte de Dios él recibió una autoridad Sí, cuando funcionaba sí, en el cielo, claro. una autoridad delegada. Y cuando él es desarraigado, cuando él es arrancado, como decía el libro de Ezequiel, del lugar de privilegio donde Dios le había dado, él sigue teniendo esa autoridad solo sobre los ángeles caídos. Claro, o sea, no era que la autoridad caducó. No. Eso tenemos que entender, había una autoridad delegada, por eso de que Satanás, cada vez que trabaja en contra de la iglesia, va a tener una postura fuerte. Lo que sí tenemos que entender, y que ya lo hemos hablado, es que él no tiene un gobierno. Ahí Él no es puede diferente. gobernar sobre Bueno, eso la es tierra. diferente, claro. Él no tiene un gobierno sobre la tierra. Él no tiene esa autoridad, porque no tiene un derecho legal sobre Bueno, pero la hay un tierra. pasaje, ¿no?, que afirma esto. Él solamente, el hombre solamente tiene Exacto. esa autoridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque como decías vos, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, nos encontramos con el texto donde dice que Dios le da al hombre la autoridad para sojuzgar la tierra. Ahora, ¿qué? O sea, el hombre la tiene, Claro. Satanás no la tiene. Claro, ¿Por bueno, qué será que hay- quiere hay- manipularlo? Exacto. Yo creo que ahí es donde se manifiesta la verdadera autoridad que nosotros tenemos en Cristo. Así es. Ahora, más adelante vamos a empezar a desarrollar todo este pasaje, porque también tenemos que entender que la autoridad solo la revoca el que dio, ¿sí? Así es. En este caso, quiero que entiendan, el único que puede revocar esa autoridad es quien se la delegó. Cuando Dios es quien te da la autoridad, cuando Dios es quien pone sobre tu vida la autoridad absoluta, nadie puede quitarla. Pero como leíamos en el libro de San Lucas y escuchábamos la historia del mayordomo infiel, podemos ver cuando se mal utiliza. Por eso Mariela ponía el ejemplo de Génesis capítulo 1, 28. Nosotros como iglesia, y vos tenés que decir en esta noche conmigo, nosotros como iglesia tenemos la autoridad, pero la autoridad legalizada en Así Cristo es. Jesús. Ahora, Lucero cae porque siempre quiso gobernar como Dios. O sea, fíjate vos, quiso gobernar como Dios, ni siquiera estar al lado de Dios, sino gobernar como Dios. Ahora, ¿por qué sucede eso? Eso sucede cuando el hombre sale del ámbito y entra el espíritu famoso llamado rebeldía. Salí del ámbito de Dios, sin terreno ni tierra, porque todo gobernante requiere un territorio. Eso tenemos que entenderlo. O sea, toda persona para poder trabajar necesita un territorio, o para poder manifestar la autoridad necesita, digamos, área, podemos un área, decir. un ámbito donde vos puedas manejar. Y eso es bueno que lo podamos entender en esta noche. Porque cuando el hombre pierde el lugar, tenés que tener cuidado porque alguien lo va a ocupar. Por eso que es importante que nosotros como pastores, en este caso, y aquellos que nos están escuchando, amigos y colaboradores también, y aquellos que están trabajando en el ministerio en otra congregación, tienen que saber que nosotros debemos cuidar el lugar que a nosotros nos pertenece. Y quiero que anotes esto: todo gobernante requiere un territorio. Ejemplo, Dios me dio esto, yo esto lo tengo que defender, esto tengo que trabajar, pero no trabajarlo como yo creo, sino como la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora, otro punto más que es importante: Dios le dio autoridad al hombre sobre la tierra porque ese es el diseño original. Amén. Y creo que Isaías nos Sí. dice claramente en el capítulo 14, verso 13, anoten esta cita y también ténganla presente. Bueno, vos hacías referencia al diseño de Dios. Bueno, acá habla del diseño de Satanás, porque siempre, Exacto. como decíamos el día martes, está lo bueno y lo malo. Ese es el contrapunto siempre. Y acá nos encontramos con que otra vez más Satanás es confrontado. Y dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Ese era el pensamiento de Satanás. Bueno, pero ¿por qué es el pensamiento de Satanás? Y fíjate, porque toda persona también comete el mismo Así es. error. Como
vemos en lo que sucedió en el huerto del Edén. Esa fue la tentación de Eva, conocer qué está bien y qué estaba mal. Entonces, cuando el hombre pierde la comunión con Dios, cuando la persona sale del amparo del Padre, sucede algo importante. ¿Qué es lo que sucede? Claro, empezamos nosotros a tomar decisiones. Empiezo yo a tomar la decisión y empezar a decir, bueno, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Nos ponemos en ese lugar de juez, en ese lugar donde Dios no nos colocó, porque no tenemos esa capacidad para decidir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero imagínense que esto data desde el comienzo de los tiempos. Exacto. Esto nació en el corazón de Satanás y lo sembró esa semilla en el hombre, en la mujer, y hoy en día seguimos luchando con eso, seguimos teniendo o queriendo tener esa capacidad de decir, no, esta persona está bien, este está mal, esto está bien, esto está mal. Bueno, pero ese es el papel de que, lo que decías vos, es la semilla que dejó Satanás. Entonces el hombre, ¿de qué forma se maneja hoy? Y el papel de juez. Entonces lo que decíamos lo que compartías el día martes y también el domingo cuando comenzamos esta serie de enseñanza con respecto a la autoridad delegada, que muchas veces lo que sucede también es que el hombre muchas veces puede decir, bueno, esto es justo o es injusto. Pero vos tenés que entender que en el reino de Dios hay un terreno que le pertenece a Dios. O sea, no entran mis decisiones, sino yo como hijo de Dios y como hijo del rey, o como hijo de este gran Padre Celestial, nosotros tenemos que aceptar lo que Él nos está diciendo. Ahora, a todos nosotros, eso tenemos que saber, Dios nos ha dado un territorio y un lugar original para gobernar. Bueno, ahí sí tenemos que funcionar. Y ahí donde tenemos que funcionar nosotros. ¿Por qué? Fíjate esto, al esposo le dio una familia. Así es. En este caso, yo como marido de mi esposa Mariela, soy, digamos, el responsable de mi casa y aquí no necesito que el pastor o el líder o la persona me diga de qué forma debo funcionar. ¿Por qué? Porque se me dio este territorio, se me dio este lugar original para gobernar. Esto sucede también al jefe, ¿no? Aquella persona que tiene un trabajo, que tiene una empresa, lo mismo. Esa persona necesita funcionar y poner en regla y él va a saber de qué forma va a manifestar la autoridad. Ahora, a los gobernantes le dio la república, le dio una nación, como en el caso de Argentina. Nosotros tenemos gobernantes en este lugar. Ahora, tenemos que seguir adelante con esto. A un pastor, Dios le dio la iglesia. Fíjate, Dios nos dio el cuidado. Nosotros como gente del reino tenemos que tener la capacidad espiritual, tenemos que tener el entendimiento activo para poder dirigir a la iglesia. No es lo que yo quiero como persona, sino lo que Dios quiere como pastor que yo funcione. No sé si se entiende. Por eso es necesario que todos funcionemos en el territorio y en el lugar que Dios nos dio. Ahora, cuando nosotros perdemos, digamos, la fidelidad y tomamos en poco lo que Dios nos dio, ¿cómo vamos a pedirle a Dios cosas grandes? Sí. Hasta a veces decimos, bueno, yo no soy responsable. Algunos podrán decir, yo no tengo grandes responsabilidades. Hasta un niño. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, porque es importantísimo que entendamos autoridades de ese lugar. Hasta un niño que vive en una habitación, en un cuarto de la casa, es responsable de ese cuarto, es responsable de guardar ese orden, de cuidar sus juguetes. Es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si en lo poco somos fiel, en lo mucho vamos a ser puestos. Entonces, cuando una persona no es fiel ni siquiera en lo poquito, ¿cómo se le va a delegar? Ahora, fíjate vos porque también hay un punto importante. O sea que es imposible que Dios pueda ampliar nuestro rango de autoridad si nosotros no cuidamos lo que Dios nos dio. Entonces, muchas veces queremos, mira, voy a decir una palabra que se utiliza, queremos cargo, o queremos que trabajar acá, trabajar allá, bien, pero en el territorio que a vos te pertenece. Un ejemplo claro, yo, si funciono bien como padre en mi hogar, yo puedo funcionar bien en otra área. ¿Por qué? Porque tengo autoridad espiritual y moral. ¿Para qué? Para que Dios me utilice. Ahora, hay que entender algo. Cuando el hombre cae, deja un vacío de autoridad, Mariela. Así es. ¿Por qué? Porque cuando la persona se sale del diseño de Dios,
legalmente queda ese vacío. Exacto. Entonces, ¿qué hace la persona? Quiere funcionar, como decíamos hace un momento, quiere funcionar bajo su precepto, bajo sus conceptos, sus pensamientos. Y no es así. ¿Por qué? Porque la tierra no responde a eso. Claro, y nosotros queremos que, muchas veces queremos que funcione. Sí. Pero ¿cómo vas a poder funcionar si vos dejaste, digamos, lo que Dios te había dado? Porque la tierra solo se rige bajo el orden de Dios. Y eso anoten, ese punto, y quiero que lo vuelvas a decir. La tierra se rige bajo un orden. Y ese orden es única y exclusivamente lo que hablábamos el martes y la semana anterior. Es el orden establecido por Dios. Entonces, yo quiero que las cosas funcionen, quiero que mi hogar funcione, quiero que mi familia funcione, mi ministerio funcione. Bueno, tengo que estar alineada a Dios, porque si yo me salgo de Dios y de repente pretendo que la tierra me obedezca, porque escuché recién en el estudio que, bueno, que nosotros tenemos la capacidad de sojuzgar la tierra, pero no puedo hacerlo a mi manera o a mi forma. Tengo que estar en el orden. ¿Y en qué orden? ¿En el que me parece a mí, en el que me gusta a mí, en el que me queda bien a mí? Exacto. No, en el orden de Dios, en el orden perfecto. Ese vacío de autoridad legal, ¿quién lo aprovecha? Lucero. Por supuesto. Entonces, muchas veces pasa eso. O sea, Satanás, cuando vos dejás su lugar, lo va a tomar él. ¿Por qué? Como él no tiene la autoridad, escucha bien, como él no tiene la autoridad sobre la tierra, pero como yo descuido lo que el Padre me dio, él toma ese territorio. Y ahí es donde hacemos hacen alianza. alianza. Claro. ¿Qué sucede ahí? Y hay contrataciones, lo que compartíamos en el libro de Ezequiel. Hay contrataciones, hay situaciones que muchas veces el enemigo empieza a hablarnos y de repente sentimos la voz equivocada. ¿Y qué? Hace esto, total, no va a pasar nada, trabajá de esta manera, ¿quién te va a ver? Sí. Entonces uno, como perdió la autoridad, el diablo es quien te está gobernando, y de esa manera, como te gobierna Satanás, perdés lo que tanto nosotros defendíamos. Ahí sucede algo que hoy lo vemos, algo común que pasa en muchos lugares, más en las ciudades grandes, cuando hay una casa que queda vacía y vienen a usurparla y nos escandalizamos, decir, pero ¿cómo? Si yo soy el propietario, bueno, la casa estaba vacía y alguien se aprovechó. Bueno, en el mundo espiritual, cuando una autoridad queda vacía, es usurpada, y por supuesto que es usurpada por Satanás. Entonces, la reflexión que tenemos en este momento es, qué fácil es muchas veces cuando la familia se descuida, cuando la familia se cae de la voluntad de Dios, que el enemigo haga estragos. Y nos encontramos con familias destruidas, con diseños de Dios arrumbados, devastados. Y decimos, ¿cómo pasó esto? Si esta era una linda familia, un lindo matrimonio, y lo que vemos es los despojos de ese matrimonio. Y fíjate que últimamente se está viendo muchísimo. Se está viendo muchísimo, gracias a Dios, por la gente que está entendiendo y se le está revelando la importancia de cuidar la familia. Pero también hay gente que va perdiendo el diseño de Dios, el plan original del Padre. Entonces terminan separándose, terminan muy mal, gente, digamos, con matrimonio totalmente destruido. Igual no es que vamos a justificar, pero lo podés llegar a entender o a visualizar en el mundo espiritual. Claro. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados. Hay un diseño perfecto que es el diseño de parte de Dios, que es el que voy a compartirte ahora y que por supuesto que ya lo sabemos, pero que estamos todo el tiempo bombardeados. Hace ya muchos años que el feminismo, las ideas feministas o ideas que sabemos que vienen de parte del mismo infierno, han bombardeado la cabeza de jóvenes, de mujeres, de matrimonios, y los han destruido, los han devastado. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es claro. Dios instaura la familia, pone al esposo como jefe de esa familia, a la esposa a su lado. ¿Para qué? Para sujetarse a ese esposo, y a los hijos para sujetarse a la esposa. Y fíjense en este orden, porque el orden es establecido por la palabra de Dios. Así es. Pero bueno, hoy si alguien te escucha decir esto abiertamente y te dicen te crucifica. Sí. O sea, somos un obsoleto, claro, porque un de repente la retrógrado. gente no lo puede entender de esa manera. Por eso que nosotros tanto insistimos en orar para que el Espíritu Santo traiga luz y revelación. Pero por sobre todas las cosas, la familia es un diseño de Dios. O sea, no hay forma de que nosotros podamos quebrar ese diseño. Ahora, fíjate algo, todo aquello que carezca de autoridad en su vida va a ser usurpado por Satanás. Por eso que me urge, por eso que la palabra nos habla de una urgencia
ya de ponernos bajo la autoridad delegada por Dios. Y en el hogar mantener ese orden, porque muchas veces por ahí, si vos perdés la autoridad en tu casa, va a empezar a gobernar en los hijos. Y esos son los efectos que a veces, bueno, uno escucha tanta palabra o tantos conceptos y dice, bueno, pero esto, ¿cómo lo llevo yo a mi vida? ¿Cómo lo incorporo a mi realidad? Y bueno, hay que observar, porque a veces nos encontramos con que el hijo de una mujer que nunca se sometió a su esposo, que fue una esposa rebelde, una esposa violenta contra la autoridad de su esposo, después te encontrás con un hijo que es rebelde. Sí, sí. Y de repente todos apuntamos a ese hijo y decimos, pero ¿por qué este chico salió tan torcido? ¿Por qué tiene esa rebeldía? ¿Por qué tan rebelde? Claro. Y hay una causa. Hay un desorden en esa autoridad que gestó su propia madre. Por otro lado, también nos encontramos con un padre que muchas veces se levanta contra la autoridad espiritual y el pastor que se cree y la pastora que se cree y en la iglesia que se creen. Y esos hijos que están comiendo de esa situación, claro, de esa rebeldía. Estás llevando la maldición a tu casa. Ayer lo compartíamos con un grupo de personas y o sea, obviamente nos conectábamos tipo videollamada, ¿no? Y justamente hablábamos estas cosas. ¿Por qué? Porque si vos prestás tu oído a la voz incorrecta, por más que vos no pienses igual, por más que vos digas, no, pero yo no soy rebelde, pero cuando yo presto mi oído y escucho una palabra de rebeldía, automáticamente estoy maldiciendo mi casa. Y ojo, porque maldecimos también nuestros hijos. Sí, y ahí a veces hay un concepto que dice, bueno, yo soy el pastor de mi casa. Claro. Pero está bien que pastorees tu casa que seas el sacerdote, claro, sujeto a la autoridad. Pero cuando yo hago mi rancho aparte, mi culto aparte y digo, bueno, no, yo establezco las órdenes y lo que dicen en la iglesia no está bien o lo que dice el pastor está mal. Entonces genero un ambiente espiritual en mi casa, genero un desorden espiritual. ¿Qué es el diseño de Satanás? Y fíjate, mirá, hay un punto importante aquí, que lo anotamos hoy a la tarde, que el hombre que es rebelde a la autoridad delegada por Dios, al pastor, o puede ser hasta un jefe de una empresa, lo que sea, deja toda la familia desamparada. Es tremendo. Protección. Sin una protección legal, porque estamos hablando de legalidad, estamos hablando de leyes espirituales. ¿Pero por qué, Mariela? Porque está creando su propia autoridad. Así es. Y fíjate de que nadie puede crear su propia autoridad. Recordá lo que pasó en el huerto del Edén. La serpiente engaña a la mujer engaña al hombre, el hombre engaña a Dios. Entonces hay una cadena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos nuestra propia autoridad, le estamos diciendo a Dios, no te necesito, yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. Cuando, lo veíamos el martes en el estudio, cuando en el discipulado, cuando Dios estableció que Él es quien decide lo que está bien y lo que está mal. Ahora, tenemos que entender algo también importante. Jesucristo llega para volver a instituir la autoridad del hombre. Eso tenemos gracias a Dios, ¿sí? Jesucristo llega para volver a instituir la autoridad del hombre. La forma es hacer, ¿de qué manera? Claro, hay una sola manera, obedeciendo. O sea, si Cristo no hubiese obedecido, nunca hubiésemos sido libres de las garras de Satanás. Y eso es lo que compartíamos hoy a la tarde cuando preparábamos esta palabra, porque Cristo tomó el lugar, Cristo deja su majestad, Cristo deja su lugar de gloria y toma el lugar de hombre para enseñarnos a nosotros que es posible que el hombre viva bajo obediencia. Que es posible. Y de hombre, no de superhombre. Él no vino como un exacto, no es que Jesús vino tipo Superman o con una capa y él era el héroe que hacía todo. No, Jesús toma el lugar de nosotros para enseñarnos que es importante que el hombre haga la voluntad del Padre. ¿Dónde descubrimos y cuándo me doy cuenta? En el Getsemaní, cuando le dice al Padre en oración, ayúdame, porque que no sea mi voluntad sino la tuya. Como que él estaba sintiendo el rigor, estaba sintiendo la carga, estaba sintiendo lo difícil que era, pero él estaba diciendo que sea tu voluntad. Por eso que la única manera que todos podamos funcionar bajo la bendición de Dios es bajo el diseño de la obediencia.
Y el Así diseño que, de la obediencia también tiene una particularidad. exactamente. O sea que el diseño no fue la santidad, porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Sí, mucho tiempo se habló de la santidad, que está perfecta la santidad, Seguramente sí. pero que no era el diseño era la obediencia. La santidad era Un estilo un estilo. por el cual uno puede obedecer. Así es. A ver, no es que nosotros desacreditamos la santidad, no, pero entiendan esto. Jesús no es que dijo, ay, tengo que ser santo, tengo que vivir en santidad, no puedo mirar para acá, no puedo mirar para allá. No. Él no estaba enfocado en eso, sino él estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Cuando vos haces la voluntad de Dios, la santidad por consiguiente se Consecuencia. manifiesta. Exacto. ¿Por qué? Porque no me estoy esforzando, y lo que siempre decimos, no me estoy esforzando a ver si es pecado o no es pecado, no, sino que tengo la autoridad, digamos, para poder ordenar mi vida y caminar en la santidad de Dios. Ahora, tenemos que entender algo también que es muy importante, porque el motivo y el propósito por el cual caminamos es por obediencia. Amén. O sea, no hay otra manera. Y si empezás a estudiar la Biblia y querés aprender a tener el carácter de Cristo en tu vida, número 1, obediencia. Así es. Obediencia, y la palabra dice hasta la muerte, como que está diciendo, hey, hasta allá, hasta donde nadie puede llegar, pero en Cristo solo podemos llegar. Bueno, hay una palabra que por ahí lo hemos tomado así muy por arriba, pero que es importantísima, y es disciplina. Exacto. La disciplina viene como consecuencia Como de que el desarrollo de obediencia. Exacto, viene como consecuencia del obedecer. Aquella persona que lo hablaba la semana pasada es una persona que tiene siempre esa puntualidad, que tiene ese orden en todas las áreas de su vida. Es una persona disciplinada. Hablábamos de limpieza, hablábamos de orden, hablábamos de puntualidad. Son ejes, son puntales para una disciplina. Una persona disciplinada es una persona que no le pesa cumplir Exacto. con eso, Sí, sino sí. que lo hace espontáneamente. Y mirá lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 6 y 7, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí hay un punto, un quiebre, una inflexión. No podemos pretender ser hijos si no obedecemos como hijos. Yo no me puedo jactar de que soy hija de Dios si yo no obedezco a Dios. Claro. Esa es la clave. Para decir que soy una verdadera hija de Dios, tengo que obedecer, y obedecer en disciplina. Y decíamos, yo decía el día martes que a veces esa disciplina o esa obediencia duele, molesta, es pesada. Es pesada, pero también vos fijate de que nos pasa a nosotros los padres, aquellos que tenemos hijos, te pasa eso. O sea, muchas veces el no nuestro puede ser hasta ofensivo para un hijo, porque vos decís siempre, me está diciendo que no, pero vos no le estás diciendo que no porque no lo amás, todo lo contrario, porque vos querés lo mejor para tu hijo, querés que tu hijo aprenda, que tu hijo tenga otra clase de estilo de vida. Así sucede en el mundo espiritual. Nosotros también cuando, por ahí, ahora que estabas diciendo con respecto a la disciplina, que desarrolla obediencia, muchas veces cuando Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de claridad sobre una situación, muchas veces sabemos que hay cosas que no podemos permitir y que vas por encima de una amistad, porque vos decís, bueno, pero es un amigo, está perfecto que es un amigo, pero vos podés decir, pero es casi como un hermano, perfecto, pero hay algo que no podemos nosotros violentar y no podemos ocultar, que es lo que el Padre quiere Así es. que yo haga y la forma que debo trabajar. Porque cuando sus acciones, fíjate esto, cuando las acciones repercuten sobre el ambiente espiritual donde funcionamos, entonces debemos sujetarnos, ¿o no? Amén. Así A esa autoridad. Volvemos a las áreas. Hay Claro. áreas en las que vos podés funcionar como quieras, porque es tu hogar, porque es la crianza de tus hijos, y de repente el único responsable y la única autoridad delegada sobre ese lugar sos vos.
sos vos. Lo mismo en tu trabajo, pero hay áreas cuando nos involucramos con el mundo espiritual donde tenemos que sujetarnos a una autoridad espiritual. Y decíamos el día martes, a veces esa autoridad quizás esté equivocada, quizás no nos gusta tanto lo que está haciendo, pero bueno, mi responsabilidad no es ni ponerme en rebeldía ni criticar, sino que es en sujeción y en oración y en el clamor delante de la presencia de Dios, como lo hizo David por Saúl, es clamar a Dios para que Dios ponga y saque y haga y deshaga. Es Dios solamente. Claro, Dios. a nosotros no se nos dio autoridad para establecer un juicio. Eso tenemos que entenderlo y anotar y tenerlo presente acá. A nosotros no se nos dio autoridad para establecer un juicio. No estamos nosotros para poder establecerlo. Ahora, vamos a ver, porque también tenemos que empezar, y ahora Mariela lo va a desarrollar, cuándo debo desobedecer y cuándo me levanto en rebeldía, porque también tenemos que entender eso. Hay una palabra que confirma algo tremendo. Y está en el libro de Daniel, bueno, una historia que es muy familiar, que la conocemos, pero que es importante que podamos compartirla en esta tarde. Libro de Daniel, capítulo 6, y a partir del versículo 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sápatras, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara y daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Obviamente aquí, si usted lee todo el capítulo, toda la historia completa, se va a dar cuenta que había una trampa. No fue fortuito, no es que estos sátrapas o esta gente que serían los diputados y senadores de estos tiempos se pusieron de acuerdo no porque querían honrar al rey ni algo especial con el rey, sino que lo que querían era destruir a Daniel, porque tenían obviamente un confrontamiento espiritual, un choque espiritual con este hombre de Dios. Pero sin embargo, acá vemos una desobediencia y esta desobediencia estaba cimentada en una ley espiritual. ¿Por qué? Porque la ley que habían establecido estos hombres iba en contra de una ley mayor. Claro, porque era lo que decías vos, había como una trampa, ¿no? Sí. Como que todo estaba, digamos, manejado para poder destruir a Daniel. El espíritu de envidia, el espíritu de celo, el espíritu que muchas veces se manifiesta, una autoridad que vos decís, bueno, tenemos que hacer algo para destruirlo. Y fíjate que la palabra estaba diciendo de que estaban como inventando algo. Ahí donde yo tengo que tener luz, que algo que me separa de lo que Dios me está diciendo, claro, yo debo tomar decisiones. Había una ley que había sido un edicto y que por supuesto que era legal, porque ellos lo habían sido totalmente legal. El rey había puesto el sello con su anillo y había firmado ese edicto. Pero sobre esa ley había una ley en la que Dios le demandaba a Daniel que debía estar en su presencia, que debía orar. Y él pasó por encima de ese edicto. ¿Para qué? Para someterse a una ley superior, a una autoridad superior, que era la autoridad de Dios. O sea, esa desobediencia estaba respaldada. Él tenía la oportunidad de estar cubierto bajo la autoridad de Dios, de la autoridad que Dios le había delegado a él. Así es. ¿Por qué? Porque lo que le estaban haciendo era ilegal. En el mundo espiritual era ilegal no permitirle orar. Es como si hoy no nos permitieran transmitir en vivo, hablar de la palabra. Eso sería ilegal delante de la presencia de Dios. Claro, qué bueno lo que dijiste, porque es como que de repente pareciera que te pongan diciendo, bueno, ahora no se puede transmitir, ni hablar de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál sería nuestra postura, no? Y muchas veces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy, pedirle a Dios mucha sabiduría en estos tiempos, porque son tiempos
tiempos muy peligrosos. Nosotros no es que vamos a salir a desobedecer todo lo que están diciendo, pero desobedezco cuando la autoridad me pide que me levante contra la autoridad de Dios. Ahí, o sea, como que de repente ni siquiera es una desobediencia, sino lo que estoy haciendo, diciendo, Señor, tu palabra me ha enseñado esto. Es como que de repente te digan, no se lee más la Biblia en los lugares públicos, que te digan. Y vos decís, pero ¿cómo? Si la palabra, bueno, pero puede llegar los momentos donde el enemigo se va a levantar. Por eso que estoy en rebeldía, ahora tenemos que entender eso. Ese es otro punto. Ahí, claro, ahí, ¿de qué forma o cuándo estoy en rebeldía? Operamos en rebeldía cuando queremos funcionar en un territorio donde no se nos dio una autoridad delegada, perfecto, y queremos imponernos. Exacto. Es como si de repente dentro del hogar el esposo da una orden y la esposa va y revoca esa orden. Ahí la legalidad espiritual está toda en mi contra y estaría toda a favor del que tiene la autoridad delegada. Porque la rebeldía funciona de esa manera. O sea que la rebeldía es cuando queremos ir en contra, ¿no? Así es. Es como que me paro en una postura y... Sí, el contra, había un personaje... Sí, había un personaje muy, muy antiguo. Pero vos fíjate que en ambos casos la rebeldía y la desobediencia hay que enfrentarla. ¿Y de qué manera? Arrepintiéndonos. Arrepentimiento, dijo un gran amigo nuestro, arrepentimiento. Y qué verdad, porque es la única forma que yo pueda como ministro, como pastor, vencer. Por eso que también Apocalipsis, y anoten esta cita también, Apocalipsis, capítulo 2, verso 26, fíjate lo que dice claramente ahí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No dice por un tiempo. Claro. Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjate que está utilizando la palabra autoridad. O sea, hay algo delegado que viene de parte de Dios. Cuando tengo una postura de ¿qué? De permanecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vencemos tenemos gobierno. Así es. O sea, no se manifiesta el gobierno si no vencemos. Por eso te hacíamos la introducción con respecto a lo importante que es cuidar el territorio, lo importante que es guardar el lugar. Por eso que tenés que anotar esto, sobre lo que vencemos tenemos gobierno. O sea, no hay otra manera, no hay forma de que vos puedas gobernar si no tenés, digamos, la permanencia en el reino, la permanencia en la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender algo, somos administradores de parte de Dios y tenemos que dar cuenta de todo lo que pasa en la tierra. Y en el lugar que Dios nos dio como administradores. Eso es lo mismo que leíamos en el libro de San Lucas, ¿no? Con respecto a una mala administración. Porque cuando no te sujetas a la autoridad puesta por Dios, el diablo te somete y el diablo te pone bajo esclavitud. Es como que no pierdo la directiva de Dios. O sea, mal administro lo que Dios me dio. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Satanás te va a someter sobre la sumisión, y la sumisión, señores, es esclavitud. Bueno, hay gente que dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero, y son esclavos. Claro. Están sujetos al diseño del infierno. El infierno hace y deshace con ellos, los mueve como las piezas de un tablero de ajedrez arriba de una mesa, y ellos creen que son libres, pero en realidad están sumisos a un sistema faraónico de esclavitud total y plena. Por eso que prefiero sujetarme a la autoridad instituida por Dios. Amén. A que venga el diablo con una autoridad usurpadora y me someta. Eso es importante que lo entiendas, porque cuando yo estoy bajo la autoridad, estoy bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura de un ministerio, entiendo claramente de que soy una persona que vive o voy a tratar de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando me rebelo, cuando no quiero, es complicado porque el diablo te va a tomar territorio y te va a sacar el lugar que Dios te había dado como administrador de ese lugar. Ahora, ¿quién es el único que tomó esa autoridad? El único que tomó la autoridad es Cristo Jesús. Él es el rey, Él es el dueño. ¿Por qué? Porque cuando venció la muerte, cuando fue obediente, escucha bien, cuando venció la muerte, cuando fue obediente, vuelve la autoridad sobre Cristo Jesús. Y cuando Cristo resucita,
le entrega la autoridad a la iglesia, pero siempre bajo un orden. Y tenés que entenderlo de esta manera, aunque la palabra muchas veces sea confrontadora, pero tenés que entender porque Dios se manifiesta como Padre y Dios se manifiesta como Rey, lo hemos enseñado, pero es importante, el devocional hablaba acerca de esto, hoy a la mañana nos compartía Facundo. Es importante que entienda esto, porque, o sea, que yo me puedo sujetar a Dios como padre, pero me puedo sujetar a Dios como rey. Como padre es fácil, porque los papás muchas veces somos más contemplativos, somos más piadosos, a veces como que dejamos pasar ciertas cosas. Es cierto. Y Dios en ese sentido va a funcionar de esa manera. Pero cuando nos encontramos con un Dios como rey, es un Dios que va a ejecutar legalidad. Entonces yo no puedo venir al Señor y reclamarle y presentarle ahí todos mis asuntos, o como decías vos al comienzo, Señor, haceme justicia, porque cuando el Señor se dictamine a hacer justicia y ponga la plomada, vamos Exacto. a ser hallados y vamos a ser medidos y vamos a ser pesados y que el Señor tenga misericordia. Claro, por eso que es importante y volvemos a reiterarlo, ya nos quedan 5 minutos, ya vamos finalizando, pero entienda esto, que Cristo Jesús delegó la autoridad a la iglesia, a pastores, a profetas, a evangelistas, a maestros. Es como que el Señor entregó esa autoridad. Y porque Cristo es la cabeza de la iglesia, eso tenés que entenderlo, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no es que yo hago lo que quiero, yo tengo una autoridad, nosotros como pastores no nos mandamos solo, también estamos bajo autoridad, y si yo estoy bajo autoridad, entonces puedo enseñar lo que en esta noche estamos declarando. Por eso tenemos que entender algo, si no hay en vos autoridad, sujeción y obediencia, no podés enseñar a tus hijos obediencia. No. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, dice ¿por qué? Porque no es algo que se instruye. Así es. Escuchen esto, es algo que se imparte. No es que la obediencia ni la sujeción, la autoridad, vos la enseñás y ya está. No, esto se imparte. ¿Y de qué forma se imparte? De una persona que está bajo autoridad, que es obediente y está en sujeción. Ahora, cuando tenés un loco suelto, perdóname la expresión, o los rebeldes, o los llaneros solitarios que se creen que son los únicos, que dicen que a mí nadie me manda, a mí nadie me va a decir, es muy difícil que esa persona se mantenga en el diseño de Dios. Ahora, estar bajo autoridad delegada te posiciona en el reino, te da autoridad, te da respaldo, te da jerarquía, te da orden y te da propósito. Así es. Eso tenés que entenderlo, cuando estoy bajo autoridad se manifiestan estas cosas. Y ser hijo de Dios te da todo lo que está relacionado a su contención. Ser hijo te da, manifiesta la sanidad, la misericordia. Debemos aprender como hijo de Dios a estar en intimidad con el Padre y a sujetarnos a la autoridad delegada porque el Padre así lo quiso. Así es. Hoy meditábamos que no hay forma, no hay una parte donde uno puede decir, bueno, yo esta parte lo voy a saltear, esta parte, pero yo no, esta materia como que todavía no puedo rendirla. Es que es por proceso, paso por paso. Por eso tenemos tanta gente que tiene dificultad con la autoridad delegada. No se puede sujetar a un hombre, no se puede sujetar a una mujer, no se puede sujetar a los padres, no se puede sujetar a los hijos, no se puede sujetar aún en un trabajo. Tenemos que aprender a estar bajo autoridad delegada porque eso es algo que Dios impartió, es algo que Dios nos dejó a nosotros. Por eso tenemos que renunciar al espíritu de rebeldía, renunciar al espíritu que muchas veces nos ha gobernado y empezar a declarar una sola cosa, que diseño de autoridad tiene que ver con obedecer lo que el Padre, Dios, nos ha enseñado. Todo lo que está, hermanos, bajo la autoridad de Dios tiene que ser manifestado. ¿Pero de qué forma lo manifiesto? Manifestando a Cristo. A Cristo no lo veo desobediente, a Cristo no lo veo que tenga problema con la autoridad. Es más, estando en la tierra, Él dijo, yo no vine a hacer o a marcar una diferencia, yo soy uno como ustedes, pero ¿dónde marcó la diferencia? Siendo diferente. Vos y yo tenemos que ser diferentes. Y creo que en esta noche oramos al Señor, vamos a declarar que tenemos que empezar a someternos a Dios. Si vos te sometés a Dios, vas a poder funcionar en una iglesia. ¿Por qué?
porque cuando me someto, entonces soy parte de ese lugar y me considero hijo de Dios. Cuando yo no me puedo someter a un lugar, entonces lamentablemente ese territorio va a ser usurpado por Satanás. En esta noche levanta tu mano ahí donde estás en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, hemos compartido tu palabra. Hemos marcado estos puntos que han sido de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Oro en esta noche por cada hombre, por cada mujer, por cada matrimonio, por cada joven, aún por cada niño. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste fuertemente, Señor, en la iglesia. Amén. En la iglesia, Señor, que representa a Cristo. La iglesia que está en cada hogar, en cada casa, Señor. Declaramos ahora que vamos a caminar en el diseño, Amén. Señor, de autoridad delegada. Gracias, No Señor. vamos, Padre, a estar, Señor, peleando con lo que tu palabra me está enseñando. Te pido ahora que nos ayudes a ser obedientes, que nos ayude a manifestar tu palabra, Amén. Señor. Sí, declaramos en esta noche, en el nombre de Amén. Jesús, Sí, que como Señor. rey Gracias, yo me sujeto al reinado, Amén. a la Sí, institución Señor. delegada de Dios. Me pongo Amén. bajo la orden del Padre. Respondo Señor. como integrante del reino de los cielos. Amén. No respondo Sí, como un Señor. integrante, Señor, de un territorio que no es claro, no, sino en un territorio Amén. claro, Sí, poderoso, fuerte, Señor. Gracias, Y declaramos que todo el pueblo, toda persona que ha escuchado la Gracias, palabra en Señor. esta noche va a ser bendecido por el Amén. poder Sí, Señor. de lo alto. Bendición. Padre, gracias Amén. te damos, Sí, Señor. Señor. En el Gracias, nombre de Jesús. Jesús declaramos Amén. bendición Sí, sobre Señor. tu casa. Gracias. Declaramos poder sobre tu Amén. familia. Sí, Señor. Y recordá que la autoridad delegada se manifiesta cuando entendemos lo que es el orden y la obediencia por sobre Amén. todas las Sí, cosas. Señor. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, Mariela, nos estamos viendo. nos estamos despidiendo, ¿no? Recordá que mañana a las 7 de la tarde vamos a tener nuestro tiempo de oración. Estamos orando, no hemos sumado, hoy tuvimos un día precioso de ayuno. Recordá que estamos en la misma visión de Argentina, oramos por vos. ¿De qué forma oramos? Para que esta pandemia sea cancelada Amén. en el tiempo de Dios, ¿sí? Amén. Pero sí seguimos creyendo que muy pronto estaremos en los templos, glorificando Amén. Gloria a el nombre del Señor. Gracias a todos los que se conectaron, le mando un abrazo enorme a los amigos de Encendidos, acá todos los que veo que están y también los que se conectaron de otra ciudad, pastores como el pastor de La Prida, el pastor de Lobería, el pastor también estaba viendo de La Plata, Ricardo Pucheta, bueno, Matías, que es un amigo, y también Daniel. Bueno, y gente de Tandil, gente también de otras provincias han estado en esta Amén. noche. Un beso a todos. Bendiciones.